Empezar a grabar y vamos a ver aquí. Por ejemplo, Marcelo, aquí dice que fíjese los siguientes multiplicaciones. No, Por creo que este ejemplo, viernes no hay examen. igual te tienes que Sí, igual. preparar porque este tema es bien complejo. Sí, es complejo. Sí es complejo. Entonces, fíjate Como dirás. algo. ¿Tú te acuerdas lo que era la divisibilidad? Por ejemplo, quiero que me expliques qué significa esto con tus propias palabras. Esto que está aquí, lo voy a colocar en un cuadro y quiero que me lo expliques con tus propias palabras. Esto que está aquí. ¿Qué significa eso? Solamente ese pedacito. Que los múltiplos de 3 son 0, 3, 6, 9, 12, 15 y hasta más. Muy bien. Pero ¿qué significa? Imagínate que viene mi abuela y tú le tengas que explicar eso a mi abuela. ¿Cómo tú le vas a explicar eso? No le puedes decir, no, mire, esos son múltiplos 0, 3, no te va a entender nada. ¿Cómo harías para explicarlo? Ajá. Fíjate algo. Esto que está aquí, ahí tienes razón. Esto que está aquí son múltiplos. Pero múltiplos de quién? Específicamente es múltiplos de 3. Los múltiplos de 3 comienzan a partir del 0, 3, 6, 9 y así sucesivamente. ¿Cómo yo sé que es un múltiplo de 3? Porque si yo agarro ese número y lo divido entre 3, me genera un residuo 0. ¿Qué significa residuo 0? Es decir, por ejemplo, 9. Si yo tomo el 9 y lo divido entre 3, ¿qué hago? Tengo que buscar un número que multiplicado por 3 me dé 9. El mismo 3. 3 por 3, 9. Entonces 9 menos 9, esto es 0. Entonces, acuérdate que esto que está aquí yo lo puedo ver de la siguiente manera. Dividendo entre divisor es igual al cociente. Y esto que está aquí va a ser mi residuo. Entonces, si yo te digo, Marcelo, el dividendo, ¿a qué es igual? Al divisor por el cociente más el residuo. Si yo esto que está aquí lo relaciono con esta expresión, ¿cuánto vale mi dividendo? ¿Cuánto vale mi divisor? 3, ¿Cuánto vale mi cociente? 3, ¿Y cuánto vale el residuo? ga, 0. 0, ¿verdad? Entonces, yo digo dividendo, allá, dividendo 9 es igual al divisor, que es 3, por el cociente, que es 3, más el residuo, que es 0. Entonces, esto que está aquí, acuérdate que el dividendo, que en este caso sería 9, es igual al dividendo, que sería 3 múltiplo por 3 más 0. A la final al 0 no afecta en nada, ¿cierto? Entonces, fíjate que a la final me quede 9 es igual a ¿quién? Una constante por un múltiplo por propiedad. ¿Te acuerdas que nosotros vimos esta propiedad? K por múltiplo, ¿a qué era igual? Esta K a la final no afecta en nada. K por un múltiplo a la final es ese múltiplo. Entonces, 3 por 3 múltiplos, 3 múltiplos. Entonces, a la final yo estoy diciendo que el 9 sí es múltiplo de 3. ¿Pero por qué es múltiplo de 3? Porque si yo agarro el 9 y lo divido entre 3, tengo un residuo de 0. Entonces, eso que está ahí, esas notaciones, yo sé que para ti es nuevo. Pero lo vamos a ver con ejercicio, ahora sí, poco a poco. ¿Cómo vamos a hacer el primer ejercicio? Voy a hacer print de pantalla para pasarte. Esto es lo primero, que tienes que saber la denotación. Es lo primero que tienes que saber. Ver un repaso de las propiedades de divisibilidad. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de divisibilidad? Vamos a ver. Fíjate, múltiplos de 2, 0, 2, 4, 6, 8, múltiplos de 3, múltiplos de 4, múltiplos de 5, y esto lo vimos ya en la clase pasada.
Ahora, justamente aquí está lo que hablamos ahorita. Si yo tengo un dividendo entre un divisor, eso me genera un cociente. Y si el residuo es 0, yo multiplico b por k igual a 0. A la final ese b, ese divisor, tiene que ser múltiplo de a. A la final, si el residuo, velo bien, vamos para que lo veas de otra manera. Si yo tengo a entre b, profesor, ¿quién es a? ¿Quién es b? Cualquier número, Marcelo, cualquier número. Si esto se cumple, si a es un número, perdón, a es múltiplo de b. Si a es un número múltiplo de b, se cumple, que ¿cuánto vale el residuo, Marcelo? ¿Cuánto vale este residuo aquí? 0. Si a es un múltiplo de b, el residuo vale 0. Por ejemplo, Marcelo, un ejercicio interesante. 150. Ajá, fíjate, 150 es igual a múltiplo de 10. ¿Eso será verdad o será mentira? ¿150 es múltiplo de 10? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Marcelo, ¿150 es múltiplo de 10? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí. Sí es correcto. ¿Y por qué? Porque un número multiplicado por 10 da 150. Exactamente. No, bueno, esa es una de las razones. Otra razón sería que si yo agarro el 150 y lo divido entre 10, eso me genera un residuo de 0. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 15 por 10, 150, me genera un residuo de 0, ¿cierto? Por eso es, porque también encuentro un número que multiplicado por 10 me dé ese 150. O si mi residuo es 0, también digo que es múltiplo de ese número. Ahora, hay números que pueden ser múltiplos de ese número, pero si el residuo o se lo sumas o se lo restas. Por ejemplo, fíjate estas propiedades que hay por aquí. Vamos a ver las siguientes propiedades. Fíjate aquí, fíjate, estas operaciones las vamos a utilizar hoy en los ejercicios. Fíjate, operaciones entre múltiplos. Fíjate que tengo múltiplo más múltiplo más múltiplo. A la final eso me da un número que es múltiplo de ese mismo número. Por ejemplo, el 12 es múltiplo de 2. El 8 es múltiplo de 2. Yo sumo múltiplo de 2 más múltiplo de 2, me tiene que generar un múltiplo de 2. Y es así. 12 más 8, 20. Ahora, en la diferencia también pasa igual. Si yo hago una diferencia entre un múltiplo de n menos múltiplo de n, eso me tiene que generar igual un número que es múltiplo de n. Por ejemplo, yo tengo 18 menos 12 igual a 6. 18 es múltiplo de 3. 12 es múltiplo de 3. Y 6 es múltiplo de 3. Por último, esta propiedad la vamos a utilizar en los ejercicios difíciles, Marcelo. Atente a esta propiedad. Si yo tengo múltiplo de n por un número, por ejemplo, no sé, 2 múltiplo por 51. A la final, eso me tiene que dar un ¿qué? ¿Cuánto me da eso? A la final, eso me tiene que dar el múltiplo de ese mismo número. Por ejemplo, dime un múltiplo de 2, Marcelo. Rápido, 4. un múltiplo de 2. 4. 4. Entonces, 4 por 51 me tiene que dar igual a un múltiplo de 2. Vamos a ver si es verdad. 51 por 4, ¿qué es igual? 4. Ya No. va. 4 por 1, 4. 5 por 4, 20. 204. Y fíjate, 204 es múltiplo de 2. Ajá. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué?
porque 112 por 2 es 204. Exactamente. O también que 204 entre 2, 204 entre 2 te da un residuo de 0. También por eso. Excelente. Estas propiedades, Marcelo, ¿tienes una hoja blanca? Me gustaría que empieces a copiarlas a partir de ahorita, porque la vamos a utilizar en los ejercicios. Ya. ¿Tienes para copiar ahí? Sí. Ya. Déjame colocar en pausa el video para que lo puedas copiar. Sabemos que con esas tres propiedades, que la suma me genera el mismo múltiplo, la diferencia me genera el mismo múltiplo, y una constante por el múltiplo es igual a ese múltiplo. Ahora, fíjate aquí, propiedad 4, aquí le colocaron 3, aquí se equivocaron, propiedad 4, esta propiedad la vamos a utilizar en los ejercicios. Fíjate que si yo tengo un múltiplo, acuérdate que n con un circulito arriba significa múltiplo. Entonces, múltiplos de n elevado a un número cualquiera m que pertenece a los números naturales positivos, ¿a qué va a ser igual? A n múltiplo. A la final, ese exponente no me va a afectar en nada, porque a la final, si es positivo y es entero, no es decimal, me va a generar el mismo múltiplo. Por ejemplo, 5, fíjate que aquí lo tiene, 5 múltiplo elevado a la 3, a la final, ¿a qué es igual eso? A 5 múltiplo. Y eso es todo. Para nada difícil. Cópialo, copia esa propiedad la vamos a utilizar. Ahora, aquí está pasando algo interesante, que esto también lo hemos utilizado bastante en los ejercicios. Cuando nosotros vamos a utilizar las propiedades de divisibilidad, nosotros tenemos que descomponer ese número y ver en qué factores van a quedar. ¿Por qué? Fíjate algo. Quiero que veas la gran diferencia. Si yo hago esto, Marcelo, si yo coloco 6 entre 2 es 3 por 2, 6. Aquí me quedaría un 0. Entonces, esto a la final es igual a 6, es igual a 2 por 3 más 0. Más 0, ¿te das cuenta? Más 0. Pero ¿qué pasa si ahora yo tengo 7 entre 2? Entonces aquí yo voy a tener 3 por 2, 6. ¿Y cuánto es 7 menos 6? 1. Entonces 7 es igual ¿a quién? ¿A quién es igual el 7? A 2 por 3 más 1. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que a veces, si te das cuenta, nos queda un residuo de 0. Pero hay a veces que no, que el residuo es 1. Entonces, cuando nos dicen que sobra, está diciendo que sobra. O sea, en el caso del 7, ¿qué está sobrando, Marcelo? Me está sobrando un residuo. ¿Que ese residuo cuánto vale? Escucha bien lo que estoy diciendo, eso lo vamos a utilizar en los ejercicios. Lo que estoy diciendo es puntual para hacer los ejercicios. Te estoy diciendo que sobra un 1, ¿cierto? Ajá. Entonces, fíjate lo que dice aquí, por defecto. ¿Ahí sobra residuo o no sobra residuo? Fíjate lo que hicieron ellos. Ellos colocaron 74 entre 8. Esto es 9 por 8, 72. 72 más 2. Ahora fíjate que este 8 por 9, fíjate que el 8 por 9 lo simplificaron como 8 múltiplo, porque a la final 72 es un múltiplo de 8. Entonces, el 74, el número 74, tú lo puedes ver como 8 múltiplo más 2.
Fíjate que esa es una nueva metodología de ver un número. Tú nunca habías visto un número de esa manera, ¿o sí? No. No, ¿verdad? Entonces, tú puedes transformar un número en un número múltiplo más lo que le falta. Aquí es lo contrario. Aquí, fíjate que le está sobrando más bien 6, porque aquí yo tengo 74 entre 8, 10. Entonces, 8 por 10, 80, pero me tiene que dar 74. Entonces le resto 6. Este 8 por 10 múltiplo de 8 menos 6. Entonces voy a hacer print de pantalla y te lo voy a pasar. Te lo voy a pasar. ¿Te gustaría ver por primera vez cómo vamos a utilizar esas propiedades en ejercicio? Si quieres empezamos a hacer ahora sí el primer ejercicio. ¿Qué dices? Sí, está bien. Vamos a hacer el primer ejercicio, a ver si estamos entendiendo o no. Pero ya va, déjame salirme aquí y vamos a buscar los primeros ejercicios. Este no es... Ya va. Aquí tenemos el primer ejercicio. Vamos a ver. Voy a compartir pantalla. Fíjate aquí. Pero ¿por qué no comparte pantalla? ¿Dónde es? Estoy dando aquí. Ah, ya, ahí. Ahí dice, me cambió el ejercicio, no sé por qué. No es este, espérate. Es este. Ejemplo 1. Dice, calcula. Este es un ejercicio típico de examen. Típico. Presta mucha atención porque yo voy a explicar el ejemplo 1 y tú vas a intentar hacer el ejemplo 2. Presta mucha atención. Dice, calcula el residuo que se obtiene al dividir 25 elevado a la 3 entre 6. Acuérdate que esto lo estamos haciendo sin calculadora. O sea, nos están pidiendo 25 elevado a la 3 entre 6. Y nos están pidiendo, de eso que está ahí, es su, vamos a colocarlo aquí, su residuo. Eso nos lo están pidiendo. Nos están pidiendo su residuo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, Marcelo, para calcular ese residuo? Yo sé que es primera vez que te enfrentas a este tipo de ejercicio. Entonces, yo voy a explicar cómo se debe atacar, pero por favor presta atención, porque en el ejemplo 2 no te vas a quedar parado. En el ejemplo 2 quiero que tú lo ataques. Entonces, atento. Fíjate, me están pidiendo el residuo. ¿Qué es el residuo? ¿Cómo se saca eso, Marcelo? ¿Cómo se saca el residuo en una división? Se divide todo. Se divide todo, exactamente. Pero ahora ya tú no vas a hacer eso. Eso era antes. Ya tú conoces ahora lo que es las propiedades de divisibilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el residuo haciendo esto. ¿Te acuerdas de que por propiedad, te acuerdas que tú tenías A entre B era igual a Q y el residuo? Entonces, A era igual a B múltiplo por Q más el residuo. Y a la final, una constante por B múltiplo, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual Q por B múltiplo? Que lo vimos en las propiedades, ¿a qué era igual K por N múltiplo? N Marcel. múltiplo. A N múltiplo. Entonces, ¿a qué es igual B múltiplo por Q? A B. A B múltiplo. Entonces te va a quedar que el número es B múltiplo más el residuo. Si yo tengo una expresión de esta manera, obtengo directamente el residuo. Directamente, porque lo que me sobra ya directamente me va a dar el residuo. Directamente. Entonces, fíjate que yo necesito trabajar con A. Acuérdate que si vemos una división,
si lo relacionamos, A entre B es como tener, este es como tener A entre B, ¿cierto? Entonces, este que está aquí, velo como si fuera A, entre este que está aquí, velo como si fuera B. A la final no me importa B. A la final no me importa B. Sí me importa porque me está diciendo que tiene que ser múltiplo de B. Pero a la final es que yo tengo que estudiar esa A. Entonces, ¿qué hago? Vamos a ver, voy a borrar esto que está aquí, esta propiedad. Oh, ya borré, esto no. Aquí, aquí. Vamos a hacer una rayita aquí para que se vea la diferencia. Y ahora sí vamos a resolver el ejercicio. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, ¿qué podemos hacer, Marcelo? ¿Qué podemos hacer en este ejercicio? Ese 25 elevado a la 3, ¿cómo lo puedo transformar? Número 1, tiene que haber un número. Fíjate que 25 entre 6, este 6 multiplica a un número. Entonces, dime qué número multiplicado, o sea, yo coloco el 6, ¿verdad? Porque me está diciendo que lo tengo que dividir entre 6. ¿Qué número multiplicado por 6 me da cercano a 25, pero que no pase de 25? 4. 4, muy bien. ¿Cuánto es 6 por 4? 24. 24. Entonces, 6 por 4, 24. ¿Cuánto le tengo que sumar para que me 1. genere ese 24. 25? 1. 1. Y esto que está aquí, lo elevo al cubo. Cubo. ¿He alterado la expresión? Para nada. A la final, 6 por 24, 6 por 4, 24, más 1, 25. Genero lo que yo quiero. Ahora, fíjate aquí, yo tengo 25 elevado a la 3. ¿A qué es igual esto? Fíjate que el B es el que yo quiero buscar como múltiplo. Fíjate que este B es el que es múltiplo. Significa que este denominador, ¿cuánto vale nuestro denominador? 6. 6. Le voy a colocar entonces 6 múltiplo. Entonces 6 múltiplo por 4 más 1 elevado a la 3. Ahora te pregunto, había una propiedad que decía así, que si yo tengo múltiplo de n por k más r, espérate, múltiplo de k más r elevado a la n, ¿a qué era igual eso? Simplemente esto era igual a n. ¿Cuánto es múltiplo de n por k, Marcelo? N. N múltiplo, ¿cierto? Más r elevado a la n. A la final esto era simplemente n múltiplo más r elevado a la n. Esta propiedad. Entonces, esa propiedad no la podemos aplicar aquí en el ejercicio. Marcelo, ¿cuánto es k por múltiplo de 6? Múltiplo de 6. Exactamente. A la final yo voy a simplificar esto como múltiplo de 6 más 1. Y había una propiedad que era la cuarta propiedad. ¿Qué decía la cuarta propiedad? Que si yo tengo 6 múltiplo elevado a un número, ¿a qué era igual? ¿A qué era igual 6 múltiplo elevado a un número? Por ejemplo, si yo tengo n múltiplo elevado a la m, ¿a qué era igual? Lo vimos en las propiedades. ¿Afectaba algo el m? ¿Te acuerdas que decía m todo número natural positivo? ¿A qué era igual esto? N. A n múltiplo. No afecta en nada.
Entonces, ¿a qué es igual 6 múltiplo elevado al cubo, Marcelo? 6. 6 Exactamente, múltiplos. 6 múltiplo. Entonces, 25 elevado a la 3, ¿a qué es igual? A 6 múltiplo. Más, ahora te pregunto, Marcelo, ¿cuánto es 1 elevado a la 3? ¿Cuánto es 1 elevado a la 3? ¿Cuánto es 1 por 1 por 1? 1. 1. Esta expresión no es B. Esta expresión no es A. Significa que ¿cuánto vale el residuo? ¿Cuánto vale mi residuo? Marcela. 1. 1. A la final, mi residuo es igual a 1. ¿Era muy difícil el ejercicio? Fíjate No. que fue puras propiedades. Fui haciéndolo paso por paso con propiedades. Por eso fue que te dije, anota las propiedades. Vi que anotaste 4 propiedades, te falta anotar 2. Este ejercicio, ¿te pareció complejo? Más o menos. Más o menos. ¿Tienes alguna duda con respecto? O sea, quiero que lo analices primero, escanéalo. Escanéalo. Velo primero, analízalo. ¿Tienes alguna duda con respecto a ese ejercicio? No. Ya, ahorita vas a anotar las propiedades. Ya te voy a decir qué propiedades te faltaron anotar. Que ahorita fue que lo vi en este ejercicio. Fíjate aquí, en el ejercicio, que si yo tengo, ya va, déjame anotar, aquí, si yo tengo, esta fue la propiedad que nosotros utilizamos en el ejercicio, un binomio de Newton, es decir, si yo tengo A múltiplo más R, ¿quién es R? Una constante, que en este caso es nuestro residuo, elevado a la N, ¿a qué es igual eso? Eso va a ser igual a A múltiplo más R elevado a la N. Aquí pueden pasar dos casos. Cuidado si en el ejercicio que viene no te aparece este caso. En el caso 2, que lo vas a intentar hacer tú. Fíjate, si yo tengo A múltiplo, ahora en vez de tener más R, voy a tener es menos R elevado a la N. ¿A qué es igual eso? Bueno, depende. Si N es un número par, si N es un número par, eso es igual a A múltiplo más R elevado a la N. Si es un número par, pero si ahora N es un número impar, si es un número impar, ¿a qué va a ser igual ese número? Fácil. Simplemente va a colocar A múltiplo menos R elevado a la N. Así de sencillo. Entonces, propiedad 3, anotarla completa. La vamos a utilizar en el siguiente. Esa fue la propiedad que utilizamos en el ejercicio de ahorita, en el que hicimos ahorita. Pero en el siguiente ejercicio también vas a aplicar esa propiedad. ¿Tienes alguna duda con respecto a lo que he escrito en la pizarra? Marcelo. Marcelo, ¿se entendió eso que dije o no? Ya sí. Sí se entendió. Sí. Ya. ¿Ya lo copiaste al cuaderno? ¿O lo estás copiando ahorita? Lo estoy copiando. Ya, cópialo por favor, porque esto lo vas a necesitar. Lo vas a necesitar para hacer los ejercicios.
¿Listo? Fíjate que es prácticamente lo mismo. Es decir, prácticamente porque hay una gran diferencia. Si el exponente de ese binomio es par, es una suma. Sería a múltiplo más r elevado a la n. Pero si es un número impar, no es lo mismo, es una diferencia. Es decir, es a múltiplo menos r elevado a la n. Ahora, te voy a hacer print de pantalla, te lo voy a pasar de todas formas. Quiero que ahora te toque a ti esto. Lo que hicimos ahorita, si yo tengo a múltiplo más un número elevado a la n, ¿qué es lo que te tienes que aprender? Que eso es a múltiplo elevado a la n más r elevado a la n. Pero esto que está aquí, por propiedad, ¿cuánto vale? A múltiplo. Entonces, esto va a ser igual a ¿quién? A múltiplo más r elevado a la n. Eso que está ahí, lo vamos a aplicar, lo más seguro, en el siguiente ejercicio. En este. Vamos a aplicar este siguiente ejercicio. Ajá. En el 2. Aquí. Dice, calcula el residuo que se tiene al dividir 31 elevado a la 4 entre 7. ¿Cómo empezaríamos a hacer ese ejercicio, Marcelo? ¿Puedes escribir tú en la pizarra? Muy parecido al ejemplo que hicimos ahorita, pero ahora es distintos números. Ahora te dicen calcular el residuo que se obtiene al dividir 31 elevado a la 4 entre 7. ¿Cómo lo podemos hacer, Marcelo? Puedes escribir en la pizarra, tranquilo. Muy bien, ¿qué más? Luego sería... Vas bien, vas bien. Vas muy bien, es así. 31 elevado a la 4 entre 7. Pero, ya cometiste el primer error. Primer error, ven para ayudarte. Vas bien. O sea, exacto. Pero no. Esto que está aquí, simplemente vas a analizar ahora. Tú tienes 31 elevado a la 4 entre 7, pero te piden el residuo. Este 31 elevado a la 4... ¿qué puedes hacer con él? ¿A qué es igual? Te lo dejo a ti, Marcelo. Si te lo están pidiendo que lo dividas entre 7, ¿cómo puedes hacer ahí? A 5 por 6 más 1. ¿Cómo? Repite, por favor. 5 por 6 más 1. 5 por 6 más 1. Pero te están pidiendo que lo dividas entre 7. Entonces, tiene que tener el 7. ¿Sería entonces qué? Sería 7 por 4 más 3. Ahí lo tienes. Colócalo. Muy bien. Es esa. Muy bien. Sería 7 por 4. Muy bien. Exactamente. Muy bien. Y eso va a estar, cierra paréntesis, falta cerrar el paréntesis. Y eso va a estar elevado a la ¿quién? A la 4. A la 4. Muy bien. Ahora te pregunto, Marcelo, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Dónde podemos? Porque te falta colocar lo más importante, el múltiplo.
¿De quién debe ser múltiplo? De 7. De 7. Entonces, le tengo que colocar un círculo. ¿A quién? Solo le... Sí, le puedes colocar el círculo nomás y ya. Ya tú estás en ese nivel. Aunque no, hazlo mejor paso por paso porque tienes razón. A lo mejor el profesor te puede quitar puntos por eso. Mejor hácelo paso por paso. Tienes razón. Sería 7, exacto. 7 círculos. Eso parece un 6. Acomódalo. 7 por 4, muy bien. Más 3. Voy a borrar esto aquí y te voy a ayudar. Voy a colocar aquí. Exacto. Muy bien, Marcelo. Ahora, te pregunto, Marcelo, ¿cuánto es 4 por 7 múltiplo? 4 por 7 múltiplo. ¿Cuánto es 4 por 7 múltiplo? ¿A qué es igual? 7 Es por 7 4 más 3. múltiplo. ¿A qué es igual? 7 múltiplo más 3. Exactamente. 7 múltiplo más 3. Lo colocamos. Vas bien. Vas muy bien. ¿Qué otra? Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Vas muy bien. Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos hacer? No sé. Acuérdate, la propiedad. Nosotros aplicamos una propiedad que fue la propiedad número 3. Aquí la tengo anotada. Propiedad 3. Tienes que aplicar ahí. ¿Qué propiedad decía eso? Aquí la tengo. ¿Qué propiedad decía eso? Te ayudo. Si yo tengo múltiplo de n más r elevado a la n, ¿a qué es igual esto? Si n es mayor a 0, que habíamos dicho, que era n múltiplo más r elevado a la n. Así. Entonces, esa misma propiedad la vas a aplicar en ese ejercicio. ¿Cómo podemos hacer? Ajá, Marcelo, ¿vas bien? ¿Cómo podemos aplicar esa propiedad en el ejercicio que estás haciendo? Que n... Anótalo, sin miedo. Anótalo sin miedo. Eso va a ser igual a n, pero ya le quitamos el paréntesis. Fíjate que del otro lado se elimina el paréntesis, ¿cierto? Uy, ahí no lo tenés que eliminar. Ajá. Ya. No, sin el paréntesis, acuérdate, sin el paréntesis. 7 múltiplos sí va, correcto. Sería 7 múltiplos más ¿quién? Más 3. Más 3. Pero más 3 elevado a la ¿quién? Elevado a la 4. Elevado a la 4. Muy bien. Aquí, ponle en pausa aquí. Aquí, hasta ahí yo quería que tú llegaras en este ejercicio. Muy bien, Marcelo. Fíjate que tú solo pudiste llegar, avanzaste casi hasta la última parte del ejercicio. ¿Por qué en este pedacito se equivocan los estudiantes? Porque dicen que el residuo es 3 elevado a la 4. Y no.
Un residuo no puede dar tan alto. Un residuo no puede dar tan alto así. Eso todavía se puede simplificar mucho más. Por ejemplo, te hago una pequeña pista. Si yo tengo 7 múltiplo más 7, a la final esto que está aquí es múltiplo de 7, este mismo 7. Entonces a la final este 7 le coloco un círculo. ¿Y cuánto es 7 múltiplo más 7 múltiplo? 7 múltiplo. Y lo simplifiqué más, ¿cierto? Entonces, ¿por qué te estoy explicando esto? Porque mira lo que vamos a hacer aquí. Ese 3 elevado a la 4, 3 elevado a la 4, yo no lo puedo ver como 3 al cuadrado elevado a la 2, por propiedad de potencia. ¿Sí o no? Ajá. Y ese 3 al cuadrado no es igual a 9. 3 al cuadrado es 9. Entonces tengo 9 elevado a la 2. ¿Cierto? Entonces, fíjate lo que voy a hacer aquí. Este es 31 elevado a la 4. 31 elevado a la 4. 31 elevado a la 4. Y ahora viene 31 elevado a la 4. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a 7 múltiplo más. Ese 9, ¿cómo yo lo puedo convertir o cómo yo lo puedo transformar, Marcelo, que tengo un 7? Porque me conviene que tenga un 7, por lo que te dije ahorita. ¿Cómo puedo transformar ese 9 al cuadrado? Lo voy a colocar aquí, 9 al cuadrado. ¿Cómo lo puedo transformar en función de 7? Fíjate, yo hago esto. Yo necesito un 7, le coloco un 7. ¿Cuánto me falta para llegar a 9, Marcelo? 2. 2. Fácil, le coloco más 2. Y eso está elevado al cuadrado. ¿He alterado la expresión? Para nada. 7 más 2, 9. 9 al cuadrado. ¿Cierto? Ahora, fíjate aquí. Yo tengo aquí 9 al cuadrado. Este que está aquí, este 7, no es múltiplo de 7 múltiplo. Entonces, este 7, yo le puedo colocar 7 círculos. ¿Por qué? Porque es múltiplo de 7. 7 entre 7, 1. O 7 por 1, 7. Entonces, 7 múltiplo más 2 elevado a la 2. Fíjate que ahora ese 3 elevado a la 4, ese 3 lo voy a colocar aquí en círculo. Este 3 elevado a la 4, fíjate todas las transformaciones que llevó. ¿Para qué? Para al final transformarlo en 7 múltiplo más 2 elevado al cuadrado. Fíjate que es puras propiedades, puras propiedades. Ahora, aquí tengo que aplicar otra propiedad. ¿A qué es igual, Marcelo? 7 múltiplo más 2 al cuadrado. ¿A qué es igual esto? Andamio. ¿A quién? Es igual a... Vamos. ¿A qué es igual 7 múltiplo más 2 elevado al cuadrado? A 7. A 7. Aquí tienes la propiedad, míralo. A 7 más 2 elevado al cuadrado. Exactamente, aquí tienes la propiedad, fíjate. Sería entonces 7 múltiplo más ¿quién? Más 2 elevado al cuadrado. Entonces, a la final te está quedando 31 elevado a la 4. ¿A qué va a ser igual? A 7 múltiplo, fíjate, 7 múltiplo más 7 múltiplo más 2 elevado al cuadrado. Entonces, yo te pregunto, Marcelo, ¿a qué es igual esto que está aquí? Sí. ¿Cuánto es 7 múltiplo más 7 múltiplo? 14 múltiplo. ¿Cuánto? 14 múltiplo. No.
Nunca hemos dicho que se suman los múltiplos. 7 múltiplo. Exactamente. Nosotros vimos la propiedad que n múltiplo más n múltiplo, a la final era simplemente n múltiplo, ¿cierto? Propiedad 1 era esa. Entonces, 7 múltiplo más 7 múltiplo, ¿qué es igual? A 7 múltiplo. Entonces te está quedando 7 múltiplo más 2 al cuadrado. Ahora sí, ese 2, ¿yo lo puedo transformar en 7? No, no lo puedo transformar en 7 porque es 2. Simplemente ahí quedaría. ¿Cuánto es 2 al cuadrado, Marcelo? ¿Cuánto es 2 por 2? 4. 4. A la final, entonces, ¿cuánto vale mi residuo? Para acá. ¿Cuánto vale mi residuo? 4. Mi residuo vale 4. Y eso es todo. Fíjate que este ejercicio lo pudiste hacer, casi lo terminaste tú. Solamente que habían que aplicar algunas cositas. Ahora, vamos a hacer un ejercicio de tu guía. Quiero que tú lo hagas. Tú mismo vas a hacer el ejercicio de la guía. ¿Te parece? Sí. Ya, voy a hacer print de pantalla y te lo voy a pasar. Ahora sí puedo ir al baño. Ahora se va a grabar y ahora vamos a hacer el ejercicio de la guía. Vamos a hacer ahora el ejercicio 7. El domingo 13 tengo 10 AM PC1 diseño. ¿Cómo vamos a hacer diseño en ese ejercicio? Dice, ¿cuánto encuentras de residuo al dividir 2 elevado a la 20 entre 3? ¿Cómo tú podrías sacar eso? Fíjate que este ejercicio ya es distinto a los ejercicios anteriores que tú has analizado. ¿Cómo empezarías tú a hacer ese ejercicio? El 7. Quiero que tú lo hagas. ¿Cómo empezarías a atacar ese ejercicio? Puedes escribir ahí. O ya va. No es tan práctico escribir aquí. Vamos a hacerlo mejor en la pizarra. 2 a la 20 entre 3. Sí, en la pizarra mejor. Aquí, ajá. Fíjate, tienes 2 a la 20 entre 3. Y te están pidiendo calcular, vamos a colocar aquí, te están pidiendo calcular el residuo. ¿Cómo harías, Marcelo, para hacer ese cálculo? ¿Cómo haríamos? Marcelo, ahorita no, porque necesito saber si estás dominando esto. Quiero saber si tú puedes hacer ese ejercicio. ¿Cómo harías? ¿Cómo harías para conseguir el residuo de 2 elevado a la 20 entre 3? ¿Qué podríamos hacer ahí? Sería... Ya, sería... No, sería 2 a la 20 igual... Cópialo, vamos a copiarlo ahí. Igual, a ver cómo sería. Te voy a ayudar aquí a lo que dijiste. 2 a la 20. Igual, abro paréntesis. Abro paréntesis, vamos a colocarlo de otro color, rojo, abro paréntesis. ¿Se puede restar también? Aquí es donde viene la parte interesante. Justamente ahí es donde yo quería llegar. Hay ejercicios donde sí o sí se tienen que restar. En los dos ejercicios anteriores que hicimos, sumamos. Ahora no.
Ahora sí o sí hay que restar. ¿Cómo sería entonces la resta? Sería 2 oh, no, sería 3 por 1 menos 1. Exactamente, muy bien. Sería 3, porque acuérdate que 3 es el que yo quiero que sea múltiplo, ¿cierto? 3 por 1 menos 1. Jaja, ya vi ahí. 3 por 1 menos 1. Acomoda la cámara, Marcela, acomódala para verte ahí. Ahora, acomoda la cámara primero. Ajá. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Así hago el ejercicio, todavía no termina el ejercicio. ¿Qué debo de hacer ahora? ¿Qué debo de hacer ahora en ese ejercicio? Luego de eso, Ujú. Marcelo, atento, atento. ¿Qué debo de hacer en ese ejercicio? Marcelo, rápido. Acuérdate que necesito avanzar en la guía. No estamos avanzando sí, tan estoy rápido como... pensando. Ajá. ¿Qué vamos a hacer entonces ahí? ¿Qué hacemos entonces en el siguiente paso, Marcelo? Sería 3 menos 1. Mm. O No, sea, eso 3 por no. 1, 3 menos 1, 2. Perfecto. Ya llegamos a lo mismo que tenemos del lado izquierdo. Si nos da, pero ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Acuérdate que yo quiero conseguir el residuo. Para conseguir el residuo aplicamos las propiedades de divisibilidad. Entonces, Ajá. ¿en dónde vamos a colocar el múltiplo para poder empezar? En el 3. En el 3, muy bien. Entonces yo digo, voy a colocarlo aquí, 2 elevado a la Entonces, 20. ese 3 por 1 sería 3. Ah, correcto, porque a la final n múltiplo por k, ¿a qué es igual? A n múltiplo. Entonces, fíjate que te está quedando 3 múltiplo menos 1 elevado a la 20. Ahora te pregunto, Marcelo, ¿qué propiedad puedes aplicar ahí? ¿Qué propiedad puedes aplicar ahí? Sería la propiedad, pues, Ya, ¿qué lo que me propiedad? dijiste. Esa Sería propiedad justamente tú la copiaste. ¿Qué decía esa propiedad? que sería 3 menos 1 a la 20. Muy bien, sería 3. Exactamente. ¿Por qué? Porque si yo tengo n múltiplo menos r elevado a la n, si n es un número par, como n es 20, es un número par. Sería entonces n múltiplo, pero aquí es donde viene la pregunta. Marcelo, ¿es positivo o negativo? Aquí, ¿qué va a colocar? ¿Un más o un menos? ¿Qué voy a colocar Un, ahí? un, un más. Un más por propiedad sería un más, entonces sería más r elevado a la n. Entonces, a la final nos está quedando 3 múltiplo más 1 elevado a la 20. Ahora, simplifico. ¿Cuánto es 1 elevado a la 20? ¿Cuánto es 1 por 1 por 1 por 1? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso, Marcelo? Marcelo, ¿cuánto es? Sería, sería 3 más 1 a la 20.
Ya, ¿cuánto es 1 elevado a la 20? 1. 3 más 1. Entonces vale 1. Entonces, te pregunto, a la final, ¿cuánto vale el residuo? ¿Es igual el residuo, Marcelo? Marcelo, ¿cuánto nos dio el residuo? Marcelo, atento, atento. ¿Cuánto vale el residuo del ejercicio? Sería 1. 1. Sería 1. Muy bien. Entonces, fíjate que aplicando las propiedades, este ejercicio no se te complicó para nada. Voy a pasártelo porque este ejercicio me gustaría que lo pases a una hoja, que tú mismo lo practiques. Fíjate que tú lo hiciste, pero te falta más práctica, porque veo que tardaste mucho en hacerlo. Te falta más práctica todavía. Entonces, ¿cómo vamos a agarrar esa práctica? Haciendo ejercicio. Escúchame. Ya. Voy a empezar a hacer este ejercicio. Dice, Fiorella observa que su cuaderno tiene entre 20 y 30 hojas. Entre 20 y 30 hojas. ¿Cuántas hojas tiene su cuaderno? Tiene su cuaderno si contándolas de 12 en 12 le sobran 2 hojas. Entonces, yo sé que este tipo de ejercicio tú no lo has hecho. Así que lo voy a explicar yo paso por paso. Dice, Fiorella se observa que su cuaderno tiene entre 20 y 30 hojas. Entonces vamos a llamar K. K va a ser, ¿a qué va a ser igual? Vamos a colocarlo aquí. K es igual al número de hojas. Número de hojas. K es igual al número de hojas. Ahora fíjate lo que dice aquí. Fiorella se observa que su cuaderno tiene entre 20 y 30 hojas. Entonces, K va a ser mayor a 20, pero menor ¿a quién? A 30. ¿Cierto? Porque está entre ese rango. Dice entre 20 y 30 hojas. No dice que es mayor, no dice que es mayor o igual o menor o igual. Simplemente que está entre 20 y 30 hojas. ¿Te das cuenta de ese detalle? No te dicen si es igual, si es mayor o igual o menor o igual, no. Está entre 20 y 30. Ahora, te dicen, ¿cuántas hojas tiene su cuaderno? Si contándolas de 12 en 12, es decir, son múltiplos de 12, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar aquí, ahí ya me están dando un dato. K, que es el número de hojas, es igual ¿a quién? A un múltiplo de 12. A un múltiplo de 12, porque me está diciendo que lo cuenta de 12 en 12. Le sobran 2 hojas. Significa que ese número de hojas, además de ser múltiplo de 12, ese número, que no sé cuánto vale ese número, le sobran 2 hojas. Es decir, a su residuo no es 0, sino que es 2. ¿Eso te pareció muy difícil lo que he escrito ahorita? ¿Marcelo? No. Bueno, fíjate, analiza lo que he escrito. Fiorella observa que su cuaderno tiene entre 20 y 30 hojas. Fíjate que ese valor de K está entre 20 y 30. Ahora la pregunta es, ¿cuántas hojas tiene su cuaderno? Si contándolas de 12 en 12, le sobran 2 hojas. Entonces, el número de hojas es igual a un múltiplo de 12, porque va contando 12 en 12, fíjate. ¿Cómo yo sé que es múltiplo de 12? Fíjate. 12, las primeras 12 hojas, luego 24, luego 36, luego 48, luego 60, y todos esos son múltiplos de 12. Vas contando las hojas del cuaderno. 12, 24, 36, 48, 60, y todos esos son múltiplos de 12. Si yo divido, por ejemplo, 60 entre 12, 5.
Si yo divido 48 entre 12, 4. 36 entre 12, 3. Todos son múltiplos de 12. Pero me dicen que le sobran, siempre le sobran 2 hojas. Por eso entonces le agrego un residuo, porque le está sobrando. Ahora, voy a borrar esto que está aquí. Voy a borrar esto que está aquí y voy a colocar. Si K es 12 múltiplo más 2, por propiedad, nosotros sabemos que N múltiplo, ¿a qué va a ser igual? A K por N. Eso lo vimos por propiedad. N múltiplo es igual a K por N. Vamos a verlo rápidamente para que veas que sí lo vimos en las propiedades. Está en esta propiedad. Espérate, déjame buscarlo. Espérate, esta no. Está por aquí. Aquí está. Fíjate que si yo tengo A entre B, eso me genera un cociente que es K. Si yo multiplico K por B, me tiene que generar un A y el residuo es 0. Entonces, si yo tengo A es igual a B por K más 0, eso es igual a en vez de colocar B por K, yo sé que B a la final es un número múltiplo de B, ¿cierto? Lo hemos demostrado. Entonces te va a quedar B múltiplo por K más 0 porque no aceptan nada. Te pregunto, Marcelo, ¿a qué es igual B múltiplo por K? ¿A qué es igual eso? Marcelo, ¿a qué es igual B múltiplo por K? B. AB múltiplo, exactamente. AB múltiplo. Entonces aquí, este es igual a ¿quién? AB múltiplo. Entonces, esa propiedad que yo acabo de explicarte, la vamos a utilizar en este ejercicio, igualito. Si yo tengo, ¿dónde está aquí? Si yo tengo N múltiplo por K por N, ¿a qué es igual? En vez de colocar 12 múltiplos, le voy a colocar K por ese valor de N. ¿Cuánto vale N en nuestro ejercicio? 12. Sería entonces, vamos a hacerlo al revés. Primero el número y luego la K. Sería 12 veces K. Entonces, 12 veces K más 2. ¿Eso que hice te pareció muy complejo? No. Entonces, para que no te confundas con la K, está este número de hojas. Uy, ya va. Este número de hojas, colócale otra letra. Colócale H. Para que no te confundas que no es la misma K. Entonces, H, que es el número de hojas, entre 20 y 30. Ahora, esto que está aquí vale H. Esto que está aquí vale H. Ahora sí, H, ¿qué te está dando, Marcelo? H te está dando que es igual a 12K, más 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a sustituir esta expresión matemática, que la voy a colocar en un cuadrito. Voy a sustituir esta expresión matemática ¿en dónde? Aquí. Esta expresión matemática la voy a sustituir aquí. ¿Cómo te va a quedar? Fácil. Voy a colocar 20 es menor a H. ¿Cuánto vale H? H vale 12 por K más 2. ¿Menor a quién? A 30. Ahora, Marcelo, te pregunto, ¿cómo podemos hacer para despejar la variable K? Si tengo esa inecuación. Simplemente vamos a ir eliminando poco a poco. Por ejemplo, voy a eliminar primero este más 2. ¿Cómo eliminé este más 2? Resto menos 2 de este lado, resto menos 2 de este lado y resto menos 2 de este lado. ¿Cuánto es menos 2 más 20? 18. 20 menos 2,
18 es menor ¿a quién? A 12K. A 12K, que es menor a... ¿Cuánto es 30 menos 2? 28. Ahora, Marcelo, ¿qué hago para eliminar el 12? ¿Qué hago para eliminar este 12? Marcelo. ¿Qué hago para eliminar ese 12? Ese 12 está multiplicando a la K. ¿Cómo lo puedo eliminar? Marcelo, ¿cómo 12. hago? Ajá. ¿Cómo hago para eliminar ese 12? ¿Me escuchas? Sí, pero no sé. Fácil. Fíjate, el 2, ¿cómo lo eliminé? Restándole 2 a todos los lados de la inecuación. ¿Cierto? ¿Cómo elimino ese 12? Ese 12 se sobreentiende que está multiplicando a la K. ¿Cierto? 12 por K. ¿Qué hago entonces? Divido, divido y divido. Adivina entre quién voy a dividir. Entre 12. Divido entre 12. Divido entre 12. Y divido entre 12. ¿Para qué? Con el objetivo de que este 12 se cancela con este 12. Y a la final, ¿cómo me queda la ecuación? 18 entre 12, eso vale 1,5. Entonces, a la final voy a colocar aquí que esto vale 1,5. Esto es menor ¿a quién? Acá. Y esto va a ser menor a, ¿cuánto es 28 entre 12? 28 entre 12, 2,33. Entonces voy a colocar aquí 2,33. Te pregunto, Marcelo, ¿qué valor de K entero cumple sin ecuación? Por ejemplo, el 2 puede cumplir esa inecuación, el número 2, para K. O sea, K puede valer 2. Este es 1,5 y el otro es 2,33. ¿K puede valer 2? ¿Sí o no? No. Obviamente que no, porque 2,33 es mayor que 2. ¿El 3 cumple esa inecuación? Sí. No. Tampoco. Entonces, tiene que ser sí o sí el 2. Porque 2,33 sí es mayor que 2. Y mayor, el 2 es mayor que 1,5. A cambio, el 3 no cumple esa condición, ni el 1. Date cuenta que ni el 3 ni el 1 cumplen esa condición. A cambio, el número 2 sí la cumple, porque 2,33 es mayor que 2 y 2 es mayor que 1,5. Entonces, ¿cuánto vale el valor de K? K a la final simplemente vale 2. ¿He resuelto el ejercicio? Todavía no. Porque ¿qué es lo que te están pidiendo? El número de hojas. ¿Cómo calculo el número de hojas, Marcelo? Con H. Fíjate que H es 12 por K más 2. Simplemente sustituyo. Voy a colocar 12 por K. ¿Cuánto vale K? 2. Más 2. ¿Cuánto es 12 por 2? 24. Más 2, 24 más 2, ¿a qué es igual, Marcelo? A 26. Y eso es todo. Date cuenta que son ejercicios que hay que estar claro en las propiedades. Porque gracias a las propiedades, nosotros podemos hacer eso. Podemos colocar que 12 múltiplo es igual a 12 veces K y que le puedo sumar un residuo. Entonces, esa H, como yo sé que va entre 20 y 30, la sustituyo en esa inecuación. ¿Qué hago en esa inecuación? Despejo la variable K. Por ejemplo, tenía un más 2, eliminé el más 2. ¿Cómo? Restándole 2. Le eliminé el 2, ahora queda un 12. ¿Cómo elimino ese 12? Divido del lado izquierdo, divido del lado central y divido del lado derecho.
¿En este ejercicio tienes alguna duda o se entendió? No. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Voy a minimizar aquí para pasártelo. Significa que si estamos entendiendo las propiedades, te siento más seguro que la clase anterior. Eso está bien, eso está bien. Fíjate algo, vamos a terminar con un ejercicio. Este es el último ejercicio. Y tú lo vas a hacer de la guía. Es el ejercicio número, para que hagas el ejercicio número 4. El ejercicio número 4. Fíjate lo que dice. Voy a compartir pantalla, lapizarlo. Ejercicio 4 de la guía que me pasaste. Dice así. Dice así. Encuentra cuántos números de 2 cifras son múltiplos de 4. Entonces, para tú poder hacer esos ejercicios, yo te voy a dar una idea de cómo comenzar y luego tú lo vas a terminar. ¿Te parece? Ajá. Por ejemplo, ahí te están viendo, encuentra cuántos números de 2 cifras son múltiplos de 4. Ahora, te hago la siguiente pregunta. Te están pidiendo, encuentra cuántos números de 2 cifras son múltiplos de 4. Entonces, para que sean múltiplos de 4, acuérdate que 4 múltiplos, esto yo lo puedo ver como 4 veces K. ¿Sí o no? Por propiedad, ¿te acuerdas? N múltiplo es igual a N por K. ¿Cierto? Ya lo hicimos ahorita en el ejercicio pasado, esta propiedad. Ahora, te hago la siguiente pregunta. Y se encuentran los números de 2 cifras múltiplos de 4. Ok. Aquí voy a colocar los múltiplos de 4. Van a haber números que van a ser menores a ese número y van a haber números que van a ser mayores a ese número. Por ejemplo, ¿cuál es el menor? Escucha la pregunta, Marcelo. ¿Cuál es el menor número de 2 cifras? Obviamente que sea positivo, pero que tiene 2 cifras. ¿Cuál es el menor número? El menor. Marcelo, de hecho lo voy a colocar aquí. Lo voy a colocar aquí. Vamos a colocar aquí. ¿Cuál es el menor número de 2 cifras? ¿Cuál es? Marcelo. Marcelo, activa la cámara, por favor. Marcelo, ¿ahí me escuchas? Activa la cámara. Marcelo, acuérdate que estamos terminando. Necesito que estés atento. ¿Cuál es el menor número de 2 cifras? Marcelo. ¿Cuál es el menor número de 2 cifras? Creo que tu señal está... Fíjate, estábamos en este ejercicio. La pregunta fue, ¿cuál es el menor número de 2 cifras? ¿Cuál es el menor número que tiene 2 cifras? 10. 10. Entonces le voy a colocar aquí el menor número de 2 cifras es 10. Entonces, como es el menor, lo voy a colocar del lado izquierdo. Fíjate aquí. Ahora, te cambio la pregunta. ¿Cuál es el mayor número de 2 cifras? Marcelo. 99. 99. Exactamente. 99. Ahora, si yo quiero despejar la variable k de esta inecuación, ¿qué es lo que me está molestando? Si yo quiero El K. despejar. ¿Cómo? K.
No, repito la pregunta. Si quiero despejar la variable, yo quiero despejar la variable k. Quiero que esté sola. ¿Qué es lo que me está molestando? El 4. ¿Y el 4 qué está haciendo? Dividiendo, multiplicando, sumando, restando. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el 4, Marcelo? Está multiplicando. Está multiplicando. Entonces, para yo eliminar ese 4, ¿qué debo de hacer? Simplemente, atento, acuérdate, ya estamos terminando. Voy a dividir todo esto, todo esto, todo esto. ¿Entre quién voy a dividir? Entre 4. Entre 4. Entre 4. ¿Para qué? Este 4 se cancela con este 4. Entonces te quedaría, ¿cuánto es 10 entre 4? 2,5. De este lado te va a quedar 2,5 es menor acá y ese es menor a, ¿cuánto es 99 entre 4? 24, fíjate, 24,75. Te pregunto, Marcelo, te pregunto a ti, ¿qué valores de K? Porque fíjate la pregunta que te están haciendo, te están preguntando, encuentra cuántos números de 2 cifras son múltiplos de 4. Entonces, esto que está aquí, esta condición, me va a permitir a mí conseguir los números que sean múltiplos de 4. Entonces, ¿qué números cumplen esa condición? Díctamelos, por favor. Comienza desde el menor hasta el mayor. Comienza desde el menor. ¿Cuál es el menor número que cumple esa condición? 10. No, el menor. No es necesario que tenga 2 cifras. O sea, primero, la pregunta es, encuentra cuántos números de 2 cifras son múltiplos de 4. Entonces, está bien, puedes comenzar directamente, pero si la pregunta fuera, encuentra los múltiplos de 4, ponte que fuera más interesante. Primero dime cuáles serían todos los múltiplos de 4. Dime qué números cumplen esa condición. 0, 1. No, 0. No, el 0 no es mayor 0, que 4. 2,5. ¿Cómo? Tiene que 4. cumplir esta inecuación. Esta inecuación que tengo aquí. ¿Cuál sería, Marcelo? 4. El 4 sí, pero uno menor a ese no lo cumpliría. ¿El 3 no cumpliría? Sí. Sí. Entonces 3, luego 4, luego 5, luego 6, 7, 8, 9, 10, 11. Uy, eso va a estar largo. 12, 13, 14, 15, ¿qué más? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y te pregunto, Marcelo, ¿esa condición la cumple el número 24 o no? Si K vale 24, ¿cumple la condición o no? Marcelo. Sí. Exactamente, cumple la condición. No. ¿Por qué Sí, no cumple? claro. A ver, fíjate, si yo Sí sustituyo cumple. aquí, 2,5 es menor que 24. Sí, Sí cumple. sí cumple. Cumple. Y es menor que 24,75. Sí. También, 24,75, entonces cumple 24. Ya. Ahora, Jesús, ¿me escuchas? sí te escucho. Jesús. Te escucho bien. Ahora, 25 cumple esa Ya. condición. No. No la cumple. Entonces, ¿qué vamos a colocar? Te hago la siguiente pregunta. La pregunta fue,
encuentra cuántos números de 2 cifras son múltiplos de 4. Entonces, ¿cuáles serían, Marcelo? ¿Cuáles serían múltiplos de 4? Que sean de 2 cifras. Díctamelo, por favor. Y que sean múltiplos de 2 cifras. Perdón, que sean múltiplos de 4. Que sean de 2 cifras. ¿Cuáles serían? Diez. Sería 10 es múltiplo de 4. No. No, entonces ¿para qué va a tomar el 12. 10? 12 múltiplo de 12. 4. Sí, sí. Sí. ¿Cuál otro? 16. 16, correcto. 20. 20, también. 20. ¿Cuál 24. otro? 24, está bien. Entonces dice, Nada más. encuentra cuántos números de 2 cifras son múltiplos de 4. Ya, pero fíjate algo. La respuesta sería todos esos. Porque estoy analizando, porque te están preguntando, encuentra múltiplos de 4. En realidad está mal diseñada la pregunta. Porque te están preguntando, encuentra cuántos números de 2 cifras. Si fuera, encuentra cuántos números son múltiplos de 4, allá. ¿Cuáles serían entonces los múltiplos de 4? 4, 8, 12, 16, 20 y 24. Pero como te dice, encuentra cuántos números de 2 cifras son múltiplos de 4. Bueno, son 12, 16, 20 y 24 de 2 cifras. Fíjate que aplicamos nuevamente propiedad de divisibilidad. Mi recomendación, tienes que practicar las propiedades. Si no te sabes las propiedades de memoria, imposible hacer estos ejercicios. No solo los anteriores. Este era fácil. Los anteriores eran más complejos, ¿te diste cuenta? Ajá. Pero no eran tan complejos. Simplemente había que sabernos la propiedad. Si tú te sabes la propiedad, lo puedes hacer. ¿Tienes alguna duda con respecto a este ejercicio, Marcelo? No. Bien. Voy a hacer print de pantalla para pasártelo. Por hoy hemos terminado.